Mi nombre es Ariana Sánchez Rojas, embajadora del Centro Democrático Español, y junto al profesor Maximiliano Chernak les damos la bienvenida. El día de hoy nos convoca una historia que no está escrita solo en libros, sino en las calles, en los apellidos, en las memorias compartidas de Sáenz Peña. Una historia que nace de la curiosidad humilde, de esa pregunta que muchos nos hicimos alguna vez. ¿Cómo llegaron los españoles a esta tierra? ¿Qué sueños trajeron consigo? ¿Qué huellas dejaron? Hoy vamos a conocer la historia del Centro Democrático Español, una institución que nació del dolor del exilio, pero floreció con la fuerza de la esperanza. Este proyecto, denominado Historia que nos unen, la llegada de los españoles a Sáenz Peña, fue impulsado por el Centro Democrático Español junto al profesorado de Historia y el acompañamiento de la Biblioteca Papa Francisco. Este encuentro busca dar voz a esas raíces, no como una lección académica, sino como un puente entre generaciones, como un homenaje a quienes construyeron comunidad desde el encuentro, desde la identidad. Nos honra contar con la presencia de dos referentes en la reconstrucción de la memoria histórica de nuestra comunidad, quienes desinteresadamente se unieron a este encuentro. Damos una cordial bienvenida a la doctora Alicia Gaña, abogada e investigadora, autora de los libros Pequeña Historia Ilustrada de la gran familia sanzpeñense. Sus obras, difundidas en medios, revistas y espacios educativos, son fundamental para preservar las raíces de nuestra ciudad. Su compromiso con la historia local ha sido reconocido institucionalmente y su mirada sensible nos invita a reencontrarnos con nuestro pasado y deleitarnos con sus relatos y fotografías. Publicó artículos sobre la historia de Sáenz Peña y sus textos han sido adaptados a videos y obras teatrales. Editora de Fulgores del Ayer, con narraciones y fotografías antiguas de la ciudad y sus habitantes. Es miembro activo de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. También nos complace recibir al licenciado Silvio Consi, docente e investigador, destacado por su labor en el ámbito académico y comunitario. Su participación en proyectos educativos y culturales refleja una profunda vocación por el diálogo entre instituciones y la construcción de identidad desde la educación y la memoria compartida. Actualmente desempeña su labor docente en instituciones de nivel medio en nuestra localidad, diplomado en innovación en museos y en la historia social y económica de la Argentina. Posee posgrado en historia regional e historia reciente. Participante activo en los congresos de historia del Chaco y sus pueblos organizado por la Junta de Estudios Históricos de nuestra provincia. Y del Congreso de Geohistoria organizado por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET. Como investigador de la historia regional, ha centrado parte de sus estudios en los procesos migratorios y en el surgimiento de instituciones comunitarias. A partir de este momento, iniciará su disertación el licenciado Silvio Consi y luego dará paso a la doctora Alicia Gaña. Culminaremos con una ronda de preguntas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero, para comentarles la estructura. Yo voy a hablar y le voy a dar un contexto histórico y después Alicia va a profundizar más en lo de los inmigrantes españoles. Como dice la invitación y el flyer de esta propuesta, vieron que dice historia que nos une. Realmente la historia como ciencia social es una disciplina que se da en el secundario y que tiene mucha resistencia, sobre todo en los adolescentes y también en la gente mayor, porque no le encuentra sentido a estudiar hechos del pasado. Realmente el sentido práctico de la historia no solamente es estudiar algo que pasó. Hola. El sentido práctico de la historia realmente es estudiar no solo lo que pasó hace 100, 200 años, sino a ver, reflexionar, analizar y ver cómo eso incide en el presente. Esa es la verdadera, es el sentido práctico de la historia. Ahora voy a comentarles cómo nace nuestra ciudad, cuál es el contexto en el que Sáenz Peña se funda.
La conquista del territorio chaqueño forma parte de una gesta militar. Tengan en cuenta que nuestra provincia es una de las más jóvenes del país y es el último lugar donde los militares van a tratar de imponer la fuerza y van a tratar de ir corriendo la frontera interior con los aborígenes. ¿Sí? Comienza la campaña en la que yo voy a nombrar, es la del coronel Roxtaño, que arranca en el 1911, y su objetivo principal era ir corriendo la frontera hasta llegar a las orillas de Paraguay en el río Pilcomayo. El ferrocarril va a tener una importancia crucial en el trazado y en la fundación de los pueblos. ¿Por qué? Porque mediante la ley 5.559 del año 1908, el ferrocarril Central Norte va a ir construyéndose y el objetivo era unir la ciudad de Barranqueras con la ciudad Metán en la provincia de Salta. En ese transcurso se iba a ir fundando distintas localidades. Si ustedes observan la cantidad de ciudades que hay de lo que sería Resistencia hasta acá, más o menos todas tienen una misma lógica. Hay una distancia aproximada entre 30 a 25 kilómetros, que era la distancia que necesitaba el ferrocarril para ir cargando agua, ya que era impulsado por un motor a vapor. Mediante el trazado de las líneas férreas se va a ir financiando de esta manera porque se van entregando tierras a los futuros colonizadores y eso impidió que el Chaco tenga una gran cantidad de latifundios y sí provocó que haya campesinos con pequeñas y medianas hectáreas. Finalmente, la tarea de llegar hasta acá en un principio estaba por el coronel Amarante, que él avanza en la línea de la frontera siguiendo la trayectoria del ferrocarril y se va a instalar en el kilómetro 177. Pero toma una muy mala decisión porque el lugar donde se hubiera ubicado era una zona baja que se inundaba con mucha maleza. Además, si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Kraft, van a ver las vicisitudes que tuvieron esta gente porque el lugar estaba lleno de insectos, de alimañas, de grandes fieras. Prácticamente, por darle un ejemplo, los soldados no podían dormir muchas veces en el suelo, se quedaban montados en su caballo por el temor de los yaguaretés. También dicen que, por ejemplo, no podían comer porque la cantidad de moscas que había. Sí o sí tenían que tener un ladero que los abanicara para poder llevar un trozo de comida a la boca. Finalmente llega el comandante Fernández, Antonio Fernández, y va a tomar la posta del coronel Amarante y él decide que el lugar estaba mal elegido. Entonces lo que va a hacer es retroceder hasta el kilómetro 173. Ahí, el 8 de febrero de 1912, se firma un decreto donde se van a fundar 5 pueblos, entre ellos el nuestro, que en ese momento se va a llamar el kilómetro 173. El comandante Fernández le da la tarea de delimitar lo que es la ciudad de Sáenz Peña al teniente primero Estanislao López, que es el bisnieto del caudillo santafesino. Él toma la tarea en sus manos y con unos medios muy rudimentarios, una brújula, un par de cables, va a hacer el trazado de las primeras 100 manzanas de nuestra ciudad. El 1 de marzo de 1912 se funda oficialmente el pueblo, que tiene el nombre de kilómetro 173, pero los habitantes, o sea, los militares, perdón, le daban el nombre de el pueblo de la Picada Sáenz Peña porque había un lugar que lo habían denominado de esa forma. Finalmente, el 24 de octubre de 1912, el ministro de Guerra oficializa el nombre con el presidente de ese momento
no le quisieron poner Ciudad Sáenz Peña, ¿sí? Porque les parecía que estando en función el presidente no quedaba bien. Entonces lo hacen a honor a su presidencia, por eso se llama Presidencia Roque Sáenz Peña. Ahí van a llegar los primeros 6 habitantes que, como verán, están en el margen inferior, que son justamente 6 españoles, que son los hermanos Vargas Jiménez, Ángel Rascón, Pedro Gómez Parras y José Ibáñez. Si ustedes leen diferentes fuentes, hay discusiones de que tal vez Rascón no llegó con ellos y demás. Yo no quiero entrar en esa polémica, pero lo cierto es que la piedra fundamental de nuestra ciudad tiene la posta de 6 ciudadanos españoles. Acá voy a nombrar lo que para nosotros va a ser la punta de lanza de la economía sanpeñense. Justamente, si ustedes ven nuestros emblemas, nuestro escudo, bueno, el algodón, si ustedes se ponen a ver, es un elemento muy frecuente en toda la simbología del Chaco. No solamente en nuestra ciudad, porque es el cultivo que da el impulso económico a lo largo de los años. Van a ver acá también hay una discusión de quién es el que primero siembra algodón. En teoría es Francisco Aguado Baños que hace el primer intento. No sale muy bien, pero en los años posteriores la cosecha se afianza, la siembra se afianza, y ahí el algodón no solamente va a crear un impulso económico, sino también va a provocar la llegada de nuevos habitantes que descubren que mediante este cultivo hay un futuro que es muy alentador. Mediante la llegada de nuevos habitantes se profundiza en la construcción de la vida institucional de nuestra ciudad. Por ejemplo, la primera escuela, yo creo que todas habrán escuchado a la señora Ana Brunner de Pibernus, hay una biblioteca que lleva su nombre. Ella es como la impulsora de la educación en la ciudad, pero solamente le daba instrucción a las niñas y en su casa. El regimiento número 6 toma esa posta y produce la fundación de lo que sería la primera escuela. El primer maestro va a ser justamente un soldado del regimiento, que es Edmundo Podestá, y finalmente después, con el paso del tiempo, se retira el ejército de la ciudad y al año siguiente se funda la escuela 1914, que es la escuela que nosotros conocemos como la Escuela 31, que está en el centro de la ciudad. Se va organizando las fuerzas cívicas y municipales y se crea la primera comisión de fomento, y luego se va a producir la formación del Ejecutivo, en que el presidente, por ejemplo, va a ser Luis Benítez. Es una comisión de fomento que todos los integrantes eran inmigrantes europeos, salvo Benítez. Entonces los inmigrantes dicen: como sos el único argentino, te damos ese honor. Por eso se llama el sillón de Benítez, la silla del intendente. Para hacer alegoría a lo que nos trae hoy, las corrientes migratorias van a tener una gran influencia sobre el crecimiento de la ciudad. No solamente las dos más reconocidas, las que tienen más miembros, que son las españolas y la italiana, sino que te van a venir comunidades eslavas, o sea, checos, polacos, rusos, sirio-libaneses, alemanes, ucranianos, alemanes en menor medida, pero que están. Y yo acá no lo nombré, pero hay una colectividad que es la más numerosa, que por lo general no se la menciona mucho. ¿Ustedes saben cuál es la colectividad más numerosa del Chaco históricamente? La colectividad paraguaya. Todas las colectividades juntas de europeos no tenían la misma cantidad que la colectividad paraguaya. Pero lo cierto es que las tierras, por lo general, se las fueron dando a los colonos y a los inmigrantes europeos. Los criollos
Y, por ejemplo, los miembros de la colectividad paraguaya fueron relegados a las tareas rurales. Esto sigue una lógica de la formación de la Argentina moderna, con las primeras 3 grandes presidencias, que son las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Ya había una concepción de poblar la Argentina. Ellos decían, gobernar es poblar, decía la frase, pero no era poblar con cualquier persona. La idea era que vengan inmigrantes europeos. ¿Cuál era la idea central? Que vengan inmigrantes europeos letrados, o que hayan tenido trabajos en fábricas, pero la Argentina no tenía eso para brindarles al europeo. La mayoría de los obreros calificados fueron a otros países, más precisamente Estados Unidos. Acá vinieron los campesinos, los más pobres, y muchas veces los de menor instrucción. Entonces es como un proyecto que no les termina de salir bien. En un principio era como, yo quiero que vengan todos los europeos, y después, si ustedes analizan lo que decían los argentinos de los europeos, en un momento casi que se los culpaba de todas las cosas que habían traído, enfermedades que habían traído, por ejemplo, el anarquismo, el comunismo, ¿sí? Entonces, fíjense esa paradoja. Hoy en día la mayoría de la gente siente un orgullo de su antepasado inmigrante, pero a mediados de 1900 no estaba tan bien visto ser miembro de una colectividad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Dentro de esta corriente migratoria se va a formar el Centro Democrático Español. Ustedes saben, o si no lo saben les comento, que España lamentablemente tiene una guerra civil que es entre el 36 y el 39, donde se van a enfrentar 2 facciones, una de izquierda y una de derecha. Se funda la Segunda República, gana las elecciones una coalición formada por anarquistas, comunistas, socialistas, y del otro lado va a estar la Falange con el general Franco a la cabeza, y va a ser una guerra fratricida en la que va a morir casi 1 millón de personas, y eso va a desangrar prácticamente a la colectividad española, a tal punto que, por ejemplo, el Centro Democrático Español va a representar una de las partes. El democrático representa a la parte, como digamos de izquierda, y se hace como una asociación de socorros mutuos, que era muy común en la época. O sea, yo vengo, soy español, yo ya estoy acá, también soy español y te voy a dar una mano. Pero en este caso no le voy a dar una mano a cualquiera, sino que le voy a dar la mano a los demócratas. ¿Se entiende? Entonces, el 31 de mayo de 1937 se produce la primera reunión en la casa de Rafael Dobón, y en el 13 de junio, una asamblea en el Cine Colón, con 78 de los socios, se produce la fundación, y después se va a ir, por ejemplo, la adquisición del Prado Español, que es el que se conoce comúnmente, que está por la ruta 95, y a medida que va transcurriendo el tiempo, el Centro Democrático Español va a ir aumentando sus actividades, no solamente en esto de ayudar como una asociación de socorros mutuos, sino que como una asociación deportiva, y también después va a participar en diferentes eventos de la ciudad. Una reflexión final antes de darle la palabra a Alicia. Sáenz Peña probablemente ustedes saben, es la segunda ciudad más importante de nuestra provincia. ¿Por qué es la segunda ciudad más importante? Seguramente, como pongo ahí, por una ubicación estratégica. Nosotros estamos básicamente en el centro de la provincia, un lugar donde se concentra la producción algodonera, ¿sí? Además también existe esa diversidad cultural, ¿sí? Que vienen no solamente los inmigrantes europeos, sino también después ya van a llegar la migración interna, que es sobre todo de las provincias de Corrientes y Santiago del Estero,
que van a ingresar a nuestra provincia, atraídos por las nuevas oportunidades que sobre todo da la cosecha del algodón. Y eso le va a permitir desarrollarse institucionalmente y crearse. Como vuelvo a repetir, el eslogan de esta charla es historia que nos une. Y eso es muy importante, pero van a ver que acá va a haber cosas que no nos unen, tal vez que nos dividen, pero en eso radica la magia de la historia, de poner en análisis y en reflexiones qué sucedió en el pasado y qué es lo que nos compete ahora en el presente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, un agradecimiento por haberme dado este lugar, por haberme invitado a este proyecto tan interesante. Bueno, realmente Silvio, yo diría que ya lo dijo todo. O sea, hizo toda la historia, hizo una semblanza desde la fundación. Así que, bueno, voy a ver si puedo redondear y tratar de llevarlos a lo mejor a la cotidianeidad, algunos detalles de la historia, pero bueno, la síntesis general ya la ha dado en forma perfecta. Bueno, yo suelo decirlo en una forma mucho más sencilla cuando tengo oportunidad de dar alguna charla. Bueno, y este mapa, pero es tal cual todo lo que él fue diciendo. Voy a tratar de darle algún otro detalle o alguna cosita que nos lleve más a la relación humana que hubo entre los españoles y algunos detalles. Esto es para decir dos palabras que iniciado el siglo XX prácticamente nuestro territorio estaba así, con el Chaco que figura, esto es un mapa de mitad del siglo XIX, pero figura territorio indio. Efectivamente, ¿quién pasa? ¿Vos? ¿Vos pasás la que sigue? Bueno, simplemente que esta zona se pobló, o Sáenz existe o se funda por la conjunción de tres factores. El ejército, que efectivamente venía con un acantonamiento importante en Tostado, pero que ya tenía fortines en el norte, que acampa en el kilómetro 177, como dijo Silvio, a 4 kilómetros de las vías, en una zona muy baja. Por otro lado tenemos el ferrocarril de Barranqueras a Metán y por el otro lado los civiles que van acompañando todo este proceso. Estos son los 6 españoles que Silvio ya nombró, que efectivamente primero llegaron hasta Plaza, tuvieron que volver porque no los dejaron llegar hasta acá, no estaba permitido. Volvieron a Resistencia, se encontraron con el comandante Fernández y de allí sí vinieron con un pase especial. Y bueno, lo que cuenta la historia es que ellos participaron en el trazado de las manzanas. Efectivamente, primero se trazaron 100 manzanas, lo cual era hasta la calle 17, y era tan importante la cantidad de gente que inmediatamente empezó a poblar realmente este punto
que se llamó Campo Largo, porque era un abra importante que no tenía bosque. Hay una poesía que lo describe diciendo que eran pampas cual Rosario, cual cuentas de Rosario, porque había un monte que rodeaba y luego otra pampa, y esto justamente era una pampa cubierta de espartillo, que era un pasto grueso, que estaba marcado por el camino de los indios, que usaban esto como una zona de caza. Ya en septiembre de 1911 había llegado Ángel Perincholi, que era un teniente coronel joven que estaba en Tostado y que había llegado hasta acá persiguiendo a aborígenes que habían robado ganado. Es decir, que esta zona tenía realmente una actividad de norte a sur y de este a oeste, y tal como dijo Silvio, a medida que que avanzaba el ferrocarril, se fueron fundando los pueblos. Estaba sucediendo esto cuando el presidente Roque Sáez Peña dicta un decreto estableciendo la fundación de 5 pueblos en el territorio del Chaco. Uno de esos pueblos luego fue Presidencia Roque Sáez Peña. Me distrae un poco estas son familias. Ahora vamos a ver algunas familias que poblaron. Los españoles, en principio, prácticamente casi se puede describir como un pueblito de españoles, Sáez Peña. La cuestión del nombre fue que el propio comandante Fernández, en reunión con Roque Sáez Peña, existe el antecedente de que se iniciaba por aquí la picada Sáez Peña, que ya se estaba nombrando, pero también en general se lo llamaba Pueblo Nuevo. Había obreros del ferrocarril, entre ellos, por ejemplo, los hermanos Pérez, don Victoriano Pérez, que después fue un gran cooperativista, una persona que actuó mucho en Sáez Peña, que al enterarse que se había fundado un pueblo, al que llamaban Pueblo Nuevo, decidían volver e instalarse. Porque en este lugar, el regimiento estuvo desde febrero de 1912 hasta diciembre de 1913. En junio de 1913, cuando ya el comandante está vislumbrando y ya recibiendo órdenes de que tiene que dejar este lugar, que estaba bastante organizado, crea una comisión de fomento. Esa comisión de fomento crea un sello, y ese sello que dice, Presidencia Roque Sáez Peña, pueblo fundado el 1 de marzo, fue el que de ese modo quedó determinada la fecha, porque en realidad no se fundó como se fundaban las ciudades españolas oficialmente, sino que era un pueblo que se puso en marcha, era una cantidad de gente que estaba en marcha, trabajando con el regimiento a la cabeza, que se ocupaba de todo, se ocupaba desde el reparto de los solares, de la tierra, del agua, porque venían trenes aguateros, porque acá no había, en general, el poblador, la única obligación que tenía, las familias recibían 2 solares. La manzana estaba formada por 4 solares. De manera que una familia recibía media manzana en ese momento. Y la única obligación que tenían eran construir un aljibe y cavar un pozo. Pero no generalmente se tenía éxito con el encuentro del agua, con lo cual tenía que ser asistido por el regimiento. También se ocupaba de la salud y también al crear esa comisión de fomento, creó lo que en su momento se llamaron salas escolares.
que quedaban en la esquina de las calles 8 y 5, donde es el estudio de Meireles. Yo voy a dar estas referencias para que se ubiquen cuál de las esquinas, digamos, para facilitar la comprensión referida a los lugares. Esa escuela, que luego era llamada también la Escuelita del Regimiento, al ser reconocida en 1914 por el Ministerio, pasa a llevar el nombre de Escuela 31. Bueno, este es el matrimonio de Jaime Massach con su esposa Rosa Argerich y un hijito. Eran catalanes. Podemos pasar. Esta es Teresa Puibó, que también es de las primeras familias. Después quizás algunos recuerden a Víctor Puibó, que fue el que se quedó, porque Teresa con Francisco Puibó, que también era catalán y fue uno de los primeros pobladores, el que tuvo la primera panadería, se ubicaba en la esquina de la avenida 1 y 8, donde ahora hay una venta de motosierras. Esa era la vivienda de don Víctor Puibó. Teresa fue una de las alumnas de Ana Brunner. Ana Brunner enseñaba en su casa a lo largo de 1912. Estaba casada con Francisco Pibernus, que fue una persona de mucho peso también en Saespeña, eran santafesinos. Francisco Pibernus fue jefe del registro civil, también estuvo en la primera comisión. Sí. Esta es la mamá ella es Claverol de Estatuet, es de la familia Estatuet, la mamá de Elba Estatuet de Derca. Yo doy los nombres de las familias, cómo se fueron armando después, por si alguno tiene algún conocimiento sobre la familia. Este es dos matrimonios, ellos son hermanos, don Victoriano Pérez y el hermano. Las señoras vinieron con posterioridad. Este es este tipo de foto que se enmarcaba, se pegaba en un cartón, que lo hacía generalmente el mismo fotógrafo. Era todo un lujo tener una foto de estas características. Este es el campo de don Manuel Lázaro, un campo de algodón. En principio se sembró maíz, maní, tártago, y se hizo la explotación del bosque, de pieles, el comercio de pieles y cueros, y entre tanto se hacía el duro trabajo del destronque del monte para poder sembrar. Y bueno, pronto, como nos dijo Silvio, el primero en sembrar algodón fue Francisco Aguado Baños, y lo hizo en un predio que casi estaba alejado de lo que era en ese momento el lugar de la vida de Saespeña, que era la primera calle, la avenida 1, que quedaba frente a la estación. Francisco Aguado Baños sembró en el cuarto de manzana que queda en la 13 y 6. Allí hay un pequeño monolito con una placa que recuerda este hecho. Y bueno, en cuanto al fracaso de la cosecha del que hablaba Silvio, en realidad el algodón se comenzó a probar, y pronto, ya en 1913, vino Pedro Sasbata, que era checo y que había estado 8 o 10 años en Estados Unidos sembrando algodón. Y no solo que trajo herramientas que facilitaron un poco el trabajo, sino que también pudo contarle a los agricultores, a todos los inmigrantes que venían llegando, pudo contarles que
las alternativas que siempre eran difíciles respecto a la siembra del algodón, que había que tener paciencia, que había que insistir, y efectivamente se sembró tanto que en un momento, a mí me encanta la frase que creo que la impuso Le Breton, del oro blanco, pero que el algodón, Le Breton fue un ministro de Agricultura, que el algodón se transforma para fines de la década del 30 en el príncipe de los textiles, de tal manera que esta zona, el Chaco era el centro algodonero del país y el centro del Chaco era el principal, la zona de mayor producción, que es lo que hizo realmente un pico de éxito a nuestro pueblo. Hay una bisagra en la historia de nuestro pueblo que se da cuando inicia la década del 40. En el 37 cumplimos las bodas de plata y ya para entonces la estación de ferrocarril era la que más ganancias daba a todas las demás, no todas juntas, sino individualmente comparando, de ferrocarriles del Estado. Bueno, estamos mucho porque Silvio con su locución me llevó mucho a esta cuestión general, pero lo que necesitábamos, o la convocatoria que me hacen a mí, es para hablar de la inmigración española y de la colectividad. Así que llegamos justo para ver una foto de unas romerías españolas. Las romerías eran unas reuniones que se hacían en un lugar de los alrededores. Es probable que esto haya sido en algún campo de algún inmigrante español. Bueno, de más está decir que no voy a ser, la joven que hizo la introducción habló de los apellidos. O sea, no hace falta hablar de los González, los Rodríguez, los Sánchez, los Moreno, los Ortiz y la enorme cantidad de gente que realmente, junto con los italianos, pero mayoritariamente, cumplían con el 80% de la población de nuestra región. Bueno, acá yo reconozco a Marrodán, reconozco a Sota, bueno, pero podemos pasar. Bueno, este es el frente del Prado español, que fue el único hasta 1956. Era el Prado de la Asociación Española de Socorros Mutuos, y yo ya quiero meterme de lleno en la creación de la Asociación Española. Este Prado se ubicaba en la continuación de la Avenida 33, más allá, o sea, al este de las vías de ferrocarril a Castelli. Yo quisiera leerles la fundación de la Asociación Española, que voy a leer una pequeña parte. Este libro fue editado en 1951 y es el libro de las bodas de plata de la Asociación Española. El que escribe este artículo, que es Origen y Principios de la Asociación Española de Presidencia Roque Sáenz Peña, es el señor Ezequiel Añer. Corría el año 1925 cuando llegara yo a Presidencia Roque Sáenz Peña. En mis diarias y personales observaciones había visto
cómo se desarrollaba su intensa vida comercial, su entonces incipiente industria, hoy importantísima, y su vida social, tan necesaria en un pueblo de la importancia ya entonces de esta localidad. Pero en este orden aún faltaba algo de gran importancia y de sentida necesidad. Ese algo era que la colectividad española, tan importante por su número como por su actuación en los diversos factores que impulsaban el progreso de este pueblo, en la vida social propiamente dicha no tenía representación alguna, pues era huérfana de toda institución. Los españoles aquí, desunidos por intereses personales particulares, habían caído en una desidia que podríamos llamar negligencia social. Fue entonces que yo, sin más bagaje que mi título de español y con nobleza de miras propia de la raza, salí de casa en busca de nobles corazones predispuestos al bien común. Bueno, lo que quiero destacar con esto es que se entiende como, se estudia como dos factores por los cuales los españoles tardaron tanto en aglutinarse en una asociación de bien común. Por un lado, diferencias regionales. España es un país muy montañoso, donde yo suelo decir en las charlas que no es lo mismo estar del lado que da el sol por la mañana, el lado de la montaña que da el sol, como estar del lado que da el sol por la tarde. Esa orografía tan particular dio dialectos, culturas, música, todo tipo de costumbre, hasta en los alimentos, diferentes en España. Aquí había gente de diversos lugares. Aquí, por ejemplo, ya aquí la Asociación Española de Socorros Mutuos se funda en enero de 1926, comienza una rica vida social y cultural, y en 1927 se proponen construir una sede social que se llamó Casa de España. Ellos querían el terreno frente a la plaza que en este momento ocupa la catedral. Imagínense que aceptaron, porque no tuvieron más remedio, el lugar a donde está, que es hoy el Centro Cultural Municipal. Esa fue la sede del teatro y de la Casa de España, pero que en ese momento se consideraba que estaba lejos prácticamente, porque estaba lejos de la estación de tren y porque no estaba frente a la plaza. Bueno, hoy, por supuesto, es un lugar de lujo. Esta es la famosa foto, es la histórica foto llamada de los pijamas. El pijama era un traje de hogareño, un traje doméstico. Sabemos que también el pijama es una prenda para dormir, pero en los ferrocarriles los ingleses exigían que al salón comedor se fuera vestidos con cierta formalidad y se aceptaba el saco pijama. Entonces el saco pijama se podía usar sobre otro pantalón. Normalmente era una prenda de color claro con rayas. Aquí no se aprecian las rayas, pero era el típico traje. Y se ve que está el teatro en construcción y que un domingo fueron convocados y todos había tenido algunos hijos en España,
Luego Antonio, por ejemplo, una persona que actuó muchísimo, sobre todo en el deporte, en el comercio, en nuestra ciudad, nació en Brasil y terminaron viviendo aquí. Es como ejemplo de las familias numerosas de la época. Este es Américo Girau, que nació en Brasil, pero hijo de catalanes, y que hizo, y creó un emporio en nuestra ciudad. Vive su hija Montserrat Girau de Pastor, y en esa esquina y en esa calle, en la calle 12, y ocupando todo el cuarto de manzana, era el negocio como un almacén de ramos generales y de ferretería, que es lo que aún hoy tiene la casa. Él viajaba por todo el interior, e inclusive cuando ya la gente sabía que se aproximaba la guerra, y él había ido comprando, no solamente vendía, sino que compraba todo lo que podía. Al recorrer caminos de tierra en ese momento, si encontraba que la gente tenía herramientas, palas, rastrillo, arados, lo que tuvieran, lo iba también comprando, compraba y vendía. Esta es una foto que es de 1935 y tiene mucha importancia para ver el tema en el que vamos a entrar ahora, y es una reunión de catalanes. Y Silvio nos va a mostrar Castells, que era el gobernador del territorio. Tenemos a Graells, Jaime Massach, que ya era un hombre grande, Riera, que había dos hermanos. De todas maneras, no quiere decir que todos allí fueran catalanes, era una reunión de catalanes, pero en general también podía haber otros españoles. Esta es una reunión en el salón que hoy hay como en la esquina del Centro Cultural, y es antes de la guerra, antes de 1936. Bueno, aquí yo voy a dejar un poco la imagen. En realidad esto corresponde a una escena en Madrid que en 1931 se festeja el advenimiento de la República. Y luego, y esto ya es la fundación del Centro Democrático Español. Vamos a dejar la imagen de la República. En 1936 hay unas elecciones. En 1931 es la primera república, y allí el pueblo catalán en 1932 hace un estatuto de autonomía. Y se forma en Saespeña en 1933 el Grup Català, que es una asociación, tenían su idioma, sus dialectos, y la República, el gobierno de la República, aceptaba la autonomía catalana. Aquí el comercio, la cantidad de catalanes era muy importante, como hemos visto Graells, que tuvo una panadería, Massach, Alemany, era un grupo muy importante. Cuando comienza la guerra en España, disculpen, en 1936 ganan los republicanos el gobierno, y
ocurre que había un anticlericalismo militante muy importante y el gobierno republicano no alcanza a responder ni a hacer todas las reformas que este lado, como nombró Silvio, más revolucionario, pretendía. Entonces hubo esto para los que yo pensé que era un poco para los estudiantes del profesorado, pero bueno, para cualquiera que quieran ver un poco más sobre la historia de España. Se produce la quema de iglesias, se produce unas situaciones muy violentas y entonces también en ese momento la iglesia era la institución más rica del país y estaban aliados con los terratenientes, con la monarquía y con el poder militar. Entonces los generales Franco, Mola y Sanjurjo producen un golpe de Estado. Entonces, porque nosotros tenemos una idea de que después vuelve la monarquía. Entonces, esta parte de la República fue tan breve, que la tenemos un poco borrada. Hay un golpe de Estado contra la República y se inicia la guerra civil. Esa guerra produce un quiebre en la Argentina como en la misma España y se produce también en Sespeña. Entonces, la Asociación de Socorros Mutuos, que tenía un cuarto de manzana con el teatro, con esa sede extraordinaria, con comodidades extraordinarias, optan por el franquismo. Aquí, cuando se edita en 1951, voy a pedir la ayuda de Silvio. Bueno, si bien no pueden apreciar, pero bueno, aquí puede quedar el libro para que luego lo puedan ver. Cuando esto se edita, ponen en la portada al generalísimo Franco, caudillo y salvador de España. La postura fue abiertamente partidaria de la monarquía y del franquismo. Y en ese momento, 1936, se retira prácticamente una cantidad muy importante de socios. Esos socios fundan una asociación civil de ayuda al pueblo español, que se llamó Centro Español de Unión Republicana. Estamos hablando de 1936, como nos dijo Silvio, se reunieron en la casa de don Rafael Dobón, allí estaba Julio Gaña, mi abuelo, y luego fue tomando forma y en un momento 78 de estos españoles que se retiraron de la Asociación Española de Socorros Mutuos fundan lo que luego cambió el nombre de Centro Democrático Español. Yo quisiera leerles las palabras que la guerra duró del 36 al 39. En 1951, cuando se cumplen las bodas de plata, el presidente de ese momento, Rodríguez Arrufana, escribe una reseña histórica. Y voy a leerles una parte que ubican
que es de la parte de la Asociación Española que permanece con los monárquicos. Y él nos dice: nos acercamos al año fatídico de 1936 y hasta mediados de este año la asociación marchó con regularidad, haciéndose festejos con el fin de allegar fondos para la asociación, y cabe destacar que sin excepción todas las comisiones directivas trabajaron con el mismo afán y entusiasmo por el bien de la asociación. Pero desgraciadamente nuestra patria fue castigada atrozmente por la guerra civil, y como allá, la colectividad de toda la República se dividió en dos bandos intransigentes, y creemos que de poder hacerlo y poseer un arma, lo mismo que allá, unos españoles con otros, nos fusilaríamos. Tal era la pasión y exaltación de ideas. Pero gracias al Todopoderoso, estábamos en un país neutral, con garantías suficientes para guardar el orden y hacerse respetar, y por eso la lucha se concretó al campo político y vimos el triste espectáculo de una colectividad dividida y enemistada, y como es natural, no podíamos estar alejados e indiferentes de aquella lucha, que como buenos españoles en general sentíamos en carne viva el dolor de la patria. Y no pasó mucho tiempo que entre los que luchaban en el campo de batalla cayeran muchos que eran hermanos o simplemente parientes allegados de los que aquí vivíamos, con lo cual más encono y más odio sentíamos, y la asociación tuvo que pagar una contribución muy penosa con el desbande de la mayoría de sus socios, y así quedó la asociación con apenas su comisión directiva y unos cuantos socios más, que pagaban sus cuotas y que tenían la grandeza de dejar de lado la lucha en España y seguir contribuyendo con su trabajo, con el apoyo moral y material que tanto necesitó nuestra asociación en aquel desgraciado trance. Y está probado que los asociados que pagaban sus cuotas no llegaban a 30. Bueno, yo quería leer de la fuente para que se viera el espíritu de enemistad. Emplea la palabra odio. Cuando yo empecé, digamos que el Centro Democrático Español se funda como una entidad de ayuda al pueblo republicano. Este es un cuadro que está en la oficina de la comisión directiva. Vamos a ver la que sigue. Esta es una reunión. Voy a señalar a mi papá. Voy a señalar a mi tío Julio, a Faustino de las Mercedes, a Olea. Este es el Centro Democrático Español, que siempre tuvo su sede en la esquina de la calle 7 y 14, que a lo mejor ahora algunos jóvenes no ubican porque hace mucho que la tienen el lugar alquilado. Podemos continuar. Esto es en plena guerra. Acá voy a señalar al señor Rafael Dobón, y el que está sentado es Ángel Gallardo y Osorio, que fue un exiliado de España en tiempo de la guerra y que llegó a la Argentina y se quedó a vivir, y vino a Saespeña. Y esto es junto en el frente de lo que era el Cine Teatro Español, el Cine Teatro Colón, que al lado de la farmacia, en la esquina de la 9 y 12, donde también no hace tanto tuvimos el festejo por los 100 años de la creación del gobierno municipal,
que era donde se hacían todas las reuniones. Este que asoma por acá es Sarracina, que tanto tiempo trabajó en el teatro, en el Centro Democrático Español. Este señor llegó en un tren embanderado con la bandera de la República, que tenía una raya roja, una amarilla y una violeta, que era lo que lo distinguía. Y hubo que poner parlantes en la calle de tanta gente que fue a escucharlo, que colmaba el teatro. Continuamos. Bueno, y esto es 1939 y es el festejo de los monárquicos en creo que es la Puerta de Alcalá, en Madrid. Acá tengo quien me apunta. Bueno, el franquismo y los monárquicos ganan la guerra y se instala el generalísimo Francisco Franco, 40 años, alrededor de 40 años. Bueno, continuamos en Sáenz Peña, nos vamos de Madrid, y este es el frente del Centro Democrático Español con las banderas. Se aprecia que, o se deduce que asistirán a algún acto. Quiero señalar a Elsa Pavlovsky y uno se olvida, aparte que bueno, el tema a mí me toca profundamente, puedo contarlo. El Prado, los monárquicos, los que conservaron todos los bienes de la esquina esta maravillosa, conservaron eso, y los republicanos que fundaron el Centro Democrático Español conservaron el Prado, que en ese momento quedaba, bueno, por supuesto, completamente en las afueras. Con el tiempo adquirieron esta esquina y ya había entonces mencionado que la presencia catalana era tan importante para esta fuerza, porque ustedes calculen que acá queda la comisión directiva y 30 socios y 78 personas fundan el otro lugar, el que hasta ahora lleva 88 años de vida social, deportiva, cultural, sin interrupciones. La jovencita, y es a lo que quiero llegar, es Elsa Pavlovsky, hija de José Pavlovsky, que era médico, que fue intendente, que llegó en 1934 a Sáenz Peña y que se hizo cargo del hospital recientemente inaugurado, y que también a lo que quiero llegar es a que la comunidad judía, que era muy importante, también contribuyó mucho a la creación, o sobre todo a esta cuestión de la recaudación de fondos para las tropas, porque de alguna manera ya se avecinaba la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es un pericón que se bailó en el Centro Democrático Español. Para mí son todas personas entrañables, mis tíos, este es mi otro tío, Pepe Gaña, el que está acá, amigos, mi papá, Berto Salazar y Olea, que estaba vinculado al Teatro del Pueblo. Bueno, esto es el Prado, el Prado viejo, el que luego, en 1956, la Asociación Española de Socorros Mutuos logra tener su Prado, que queda en la 17 y Las Vías.
Entonces, los dos prados quedaban al este de las vías. Uno en la 33, que con el tiempo pasó a llamarse el Prado Viejo, en contraposición al Prado Nuevo, que era el prado de la gente de la Asociación Española. Bueno, este es mi tío, Julio, que estaba haciendo el servicio militar, de ahí su birrete. Y iban a entretenerse, hacían deporte, jugaban, eran jóvenes que prácticamente jugaban. Bueno, aquí tenemos, esto es en el Centro Democrático Español, en el salón. Esta que señala Silvia es mi abuela, la mamá de los Gaña. Esta es mi tía, la hija más chica, la hermana más chica de mi papá. Esta es doña Clara Dobón, la esposa de Rafael, el fundador, y su hija Pichona, que se casó con Berbic. Fueron los fundadores. Alguna reunión importante de algún festejo. Y esto es también en el Prado Viejo. Continuamos. Bueno, y acá ya estamos en 1951, ocasión, ya ven que ya se aprecia la fisonomía actual estos son los festejos por las bodas de plata, y que han salido a la esquina a festejar, y que es en la misma ocasión que se escribe este libro. Esta es una carroza de algún desfile que siempre participaba, en general participaba la Asociación Española de Socorros Mutuos, y esto es el padre Luis Esmirillo en la bendición del Prado Nuevo, que ya expliqué en qué lugar se encontraba y que se funda en 1956. Bueno, yo quiero comentarles que esto que yo hoy les conté va a salir publicado. Es como el trabajo que presenté. Creo que la jovencita que nos presentó lo dijo, que en algún momento, no sé dónde, escuchó. Yo ya hablé de este tema en el Congreso de la Junta, en el Congreso de Historia del Chaco y sus pueblos, y este año, con las fotos correspondientes, lo envié iba a ser publicado, pero lo que llaman revista, va a salir el año próximo, porque hace poco salió el número 6 de la revista, que en realidad había salido en forma virtual cuando la pandemia y nunca se había podido editar. El trabajo yo lo termino con las siguientes palabras, que espero poder leer. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, países europeos vivieron penosas circunstancias de pobreza, sometimiento, guerras y disturbios. Miles de ciudadanos de más de 20 países diferentes emigraron al nuestro. Trajeron su caudal de cultura, idiomas, valores y múltiples saberes que brindaron en cada pueblo, colonia y región que habitaron. La Argentina, a su vez, les devolvió tan valiosos aportes, dándoles la oportunidad de ser propietarios de la tierra que trabajaban, la protección de un gobierno constituido y la posibilidad de un futuro para sus hijos. Presidencia Roque Sáenz Peña fue desde sus inicios una tierra de paz. Para finalizar, este trabajo demuestra que la Guerra Civil Española atraviesa la historia local, interpela a la sociedad actual, invita a la reflexión y da evidencias que las batallas libradas en esa época transcurrían no solo en los frentes,
sino también en el ámbito de la vida cotidiana. La Guerra Civil Española constituye un legado que marcó a la sociedad sahespeñense y perdura hasta la actualidad. Yo quiero mencionar que al presente existen en Saespeña el Centro Democrático Español, que transcurrió con éxito 88 años de ininterrumpida vida cívica, social y cultural, cuenta con una sede en pleno centro de la ciudad y con un predio sobre Ruta 95 que consta de grandes solares verdes, salones de fiesta, piscina y canchas de variados deportes. Además, existe la Asociación Española de Socorros Mutuos. Tras su disolución en los años 80 del siglo pasado, reinició sus actividades en 2007 bajo la denominación de Sociedad Española de Presidencia Roque Saespeña, y además existe la Sociedad Andaluza, que se constituyó en septiembre de 2022. Este momento, que me dirá Silvio cómo se llama lo de la unión, el legados que unen. ¿Cómo? Historias que unen. Como esto que se llama Historias que unen, de mi parte, y creo que pueden compartir conmigo el espíritu de unión, y que realmente sería deseable que estas tres instituciones, no digo que se unan para trabajar juntos, pero realmente al español siempre le costó. No tenemos un Ezequiel Ayer y un Pablo Bolea que recorra uno por uno visitando a todos los españoles. Es algo que tienen que hacer las instituciones, que tienen que intentar alguna acción común. Bueno, este sería mi mensaje de cierre. Y quedo disponible para las preguntas que anunciaron que podían hacerse en la medida que pueda responder, o inquietudes, o compartir sus propias experiencias, lo que deseen. Agradecemos la enriquecedora ponencia de la señora doctora Alicia Gaña y del señor licenciado Silvio Consi. Nuevamente le damos un fuerte aplauso. Está disponible a partir de este momento la ronda de preguntas. Por favor, aquellos que tengan preguntas, levanten la mano, por favor. ¿Alguno que quiera consultar? ¿Quiera realizar una pregunta? Allá atrás. Una pregunta para la doctora Gaña. ¿Qué dejó la sociedad española o los españoles dejaron sentado en Saespeña que marca la diferencia por ahí frente a otra colectividad o grupo de personas que inmigraron en Saespeña? Bueno, los españoles lo que dejaron fue su enorme fuerza de trabajo. Se dedicaron principalmente a la agricultura, al principio, luego al comercio. A nosotros nos han dejado el legado, a todos los que somos descendientes de españoles, el seguir queriendo a la madre patria, el idioma, el gusto, la música tan enriquecedora, las danzas. Nos han dejado toda su cultura, las comidas, nos han dejado todo.
han traído y se han brindado de la mejor manera, han sido buenos patriotas argentinos también, transformados en argentinos. La diferencia con el resto de las colectividades, bueno, el resto de las colectividades también han cumplido, si se quiere, lo mismo, porque han conservado sus culturas, sus comidas, sus costumbres, han intentado que no se olvide la madre patria. Nuestra saespeña ha sido un maravilloso crisol de razas y eso nos enorgullece. Y es tan valioso el trabajo de la colectividad española como el trabajo de todas las otras colectividades y de todos los otros colaboradores. Yo no encuentro o no me doy cuenta, tu pregunta, Tomás, probablemente, bueno, han tenido lugares centrales, han sido en su momento, sí, a lo mejor en la primera comisión de fomento prácticamente hubo varios españoles, pero también aparecía Pellizzari, que era italiano. Este es un lugar, nosotros, en lo que habían dicho que todo esto fue transformado a veces en obras de teatro, teníamos una obra que era Saespeña, Patria Chica, Abrazo Grande. Y realmente esto para mí es lo más valioso. Buenas noches. Usted hablaba de actividades teatrales que se hacían. Tengo entendido que tiene un familiar que lo hacía. Aparte de eso, ¿qué otras actividades culturales se hacían en la ciudad de la época? ¿De actividades teatrales o de...? El teatro en Saespeña fue iniciado por la colectividad checa. Daban en el Eslavia, que era en la 12 y 17, daban teatro en el idioma e iba todo el pueblo, el que hablaba el idioma y el que no. El teatro del pueblo estuvo en prácticamente toda la década del 40 y del 50. Saespeña tenía una actividad muy, muy rica. Es notable como, por ejemplo, una biblioteca fundada por, a lo mejor algún maestro, la primera biblioteca como Julio Baluzzi, pero también comerciantes como Sebastián Riera, que tenía un almacén de ramos generales. Después el Centro de Empleados de Comercio tenía una biblioteca importantísima, de la cual mi tío Julio era el encargado de la biblioteca. Todas las colectividades tenían sus asociaciones, se hacían bailes, había una vida comunitaria muy rica. Una diferencia con lo actual es el tema de que se hacían actividades diurnas. Se festejaba, se hacían picnics, a donde la gente iba a algún lugar de las afueras de la ciudad a compartir y eran unas reuniones para toda la familia. Eso cambió bastante, los modos de diversión, la nocturnidad, en ese sentido las costumbres cambiaron. Pero bueno, había teatro, había orquestas, las orquestas, inclusive en la esquina, yo hablé del Teatro Colón, al lado del Teatro Colón estaba la Confitería Colón, donde hay una farmacia Bedia, en la 12 y 9, esa era la Confitería Colón, y ahí tocaba Fortunato Felcher, con un conjunto musical que tocaba el domingo a la mañana. La gente iba a tomar un vermú y bailaba, la gente bailaba. Es decir, que era una vida social intensa, pero de manera personal, no tan virtual como es en este momento. Alicia, yo por dichos de mi suegro, Manuel Llobet,
él siempre recordaba que iba a los bailes que se hacían, era como un club, contaba él, donde está uno de los bancos, el Banco Nación, sería en esa manzana. ¿Puede ser que sea ese lugar? Pues, bueno, esto viene muy bien para hablar de la generosidad que tuvo siempre el gobierno municipal para con la ciudad. Esa manzana era de la municipalidad. Y cuando viene el dinero para construir la Escuela 31, les cuento un poquito de la Escuela 31 que empezó, les dije, con las salas escolares en la 8 y 5. Después, en 1916, una tormenta tira la escuela y entonces pasa a lo que es el edificio de la Sociedad Búlgara. Allí funciona hasta el 1921 aproximadamente, y después pasa a estar en la calle 10 entre 9 y 7, y finalmente se construye la Escuela 31. Cuando viene el dinero del Ministerio para la construcción de la escuela, no había una reserva de lugar, y era José Moreno, un español, que estaba como presidente del Consejo, y se decide entregar el terreno para la construcción de la Escuela 31. Y quedaba la otra mitad de la manzana. Cuando las bodas de plata se instalan, era un terreno baldío. Ahí había estado el Club Esportivo un tiempo. Y después el Club Esportivo consigue la manzana donde todavía se encuentra y queda el baldío. En ese lugar se instala una pista de madera y 3 carpas muy grandes que se instalan para los festejos de las bodas de plata en 1937. Llueve, se moja todo el piso, tuvieron que rehacer, bueno, esto es como anécdota. Y yo calculo que él se debe referir a ese lugar. Mi papá, que entonces tenía 17 años y recién había llegado, él me contaba que él aprendió a bailar en esas pistas, porque esas carpas y esa pista quedó todo el tiempo, quedó mucho tiempo, y había parlantes, y la gente lo usaba, iban a ese lugar. Y al lado, donde está el edificio de cosecha, los que no saben, bueno, es el edificio que está al lado, después del Banco de la Nación, que la planta baja después tuvo el Banco del Chaco, y que ahora en la esquina está el Centro de Artesanos. Ahí se armaba la pista popular. Es decir, que donde estaba el Banco Nación era la pista social, y donde estaba el banco en la otra esquina era la pista popular. Y nosotros también hicimos una obra de teatro con eso, porque primero hicimos una carroza, bueno, y tuvo un éxito tan rotundo que después lo transformamos en obra de teatro, y era la obra de teatro con las 2 orquestas, y bueno, con esto que tiene la magia de las luces y del escenario, que se encendía un lado y bailaban un tango, y se encendía el otro y bailaban una ranchera, y bueno, una obra muy buena que inclusive llevamos a Buenos Aires. Creo que es eso, Ana, que es ese lugar. Para completar nomás, agrego una información, Alisa, no hay pregunta, pero esta representación cultural que ahora tiene la colectividad española, que en la época de colectividades no figuraba la colectividad española, que empezó a aparecer el año pasado, surge a raíz de que en el 2021 el Consulado de Rosario, España, nos comunica al Centro Democrático Español que había quedado acéfalo el viceconsulado en Sespeña, que prácticamente abarca todo el oeste de la provincia, y nos pide que querían nombrar un vicecónsul. Y después en el 2022, con la sanción de la ley de la memoria, actualmente la ley de nietos, que quedó caduca ahora, venció el plazo el 22 de octubre,
que estuvo vigente 3 años, mucha gente pudo obtener la nacionalidad, porque antes era solamente para nietos, pero que eran menores de edad. Y esta ley abarcó a muchos más. Y eso llevó a que por ahí yo creo que de nuevo se sembró esta identidad cultural plasmada, encarnada en la colectividad española, que desde el año pasado tiene esta representatividad como se empezó a ver. Así que era para los momentos que por ahí se vivieron en el Centro Democrático Español para llegar a esto. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, yo te escuché esa vez en el Congreso, tuve la oportunidad de hablar con Elsa Pawlowski, una señora, la hija que tiene más de 90 años, y para que ustedes vean lo que se vivía en la ciudad, ella me dice que salía de la escuela en una oportunidad y había un italiano que se ponía en la vereda con un cuadro de Mussolini y lo acariciaba así, y cuando pasaba le decía: a los rusitos hay que eliminarlos a todos. Y yo te escuché esa vez que tu papá te decía: ¿y vas a ir a ese Prado? ¿Es así o no? Bueno, esto de los prados estaba muy marcado. En realidad la que administraba la justicia hogareña, la que daba los permisos y todo, era mi mamá. Pero claro, cuando el Centro Democrático Español, o sea, la parte republicana, adquiere ya el demo, como le decimos cariñosamente, el Prado se fue perdiendo. El Prado viejo se perdió. Quedó solo el Prado nuevo. Y efectivamente, si Silvio tiene buena memoria, cuando yo era estudiante y se armaba el picnic en el Prado, mi papá decía: ¿qué Prado? Y mi mamá le decía: Titín, porque el apodo de él era Titín. Titín, eso ya pasó. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer. Creo que con Silvio nos hemos abusado de la paciencia, sobre todo yo. Le digo: Silvio, ¿qué hora es? Bueno, estuvimos una larga hora y media hablando. Yo les agradezco muchísimo. Es un tema apasionante para mí, es un tema que me conmueve, que cuando yo investigaba, quiero decirles que yo, y me voy a levantar, quiero decirles que yo he tenido el espíritu de unidad, que cuando retoma fuerza esta parte de la colectividad, pero que no se dice que es de acá o que es de allá. A mí me convoca Ángel Santos en 2007 y se empezaron a hacer unas reuniones en el Hualoc. A la primera reunión, bueno, por lo menos había 30 personas. Era 2007. Yo entré con Eli Pizzarello a una comisión de cultura y nos propusimos hacer un cine debate, para lo cual pedimos ayuda al Teatro Septiembre. Fue un invierno de un frío terrible y teníamos reunión todos los lunes. Y las únicas que íbamos éramos él y yo. Eli Pizzarello, no sé si la nombré, Eli Pizzarello y yo. Y Eli se mataba de risa y decía: Alicia, nadie quiere que nos reunamos. Bueno, y les cuesta tremendamente aunarse. Por eso yo les digo, hay que trabajar en esto, hay que rever esto. No progresó. Tal es así que para escribir este trabajo, yo tomé 2021, 2022, pero hablé con el presidente, que es Fernández, y él me dijo: no, esto está de 2007. Está bien, pero de 2007 en adelante, como no hubo actividades. Entonces, bueno,
votemos por la unidad. Votemos por la unidad. Bueno, un ratito. La verdad que Silvio es un egresado de nuestro instituto y sabemos que sigue estudiando y sigue perfeccionándose. Hoy nos ha dado una clase magistral con una naturalidad y con una profundidad que realmente es admirable. Y por otro lado, la doctora Alicia Gaña complementando muy bien y además también poniendo un sabor particular a este tipo de disertación, que es educar con imágenes. Realmente esa mirada que le dio a cada imagen me parece que fue un plus que dio a la disertación. Así que bueno, y veo que tiene muchísimas imágenes y ustedes ven los contornos de esas imágenes amarillentas y también tiene un libro que bastante amarillento parece ser. Y bueno, la verdad que esto para mí por lo menos, y yo creo que para todos los estudiantes del CIFMA y para todos los presentes, es una forma de aprender en un contexto tan agradable como aquí la Biblioteca Papa Francisco, Instituto Honorione, y también, ¿no es cierto?, con la presencia de dos disertantes que calan hondo, que pisan fuerte, ¿sí? Y piensan muy profundo. La verdad que el trabajo que nos han ofrecido es maravilloso, es muy formativo y bueno, esperamos tenerlos nuevamente, seguramente también los escucharemos en el próximo congreso a celebrarse, así que ahí estaremos nosotros también acompañándolos. Felicitaciones a ambos, felicitaciones doctora, felicitaciones licenciado. Y muchas gracias por haber elegido este lugar para hacer semejante evento, semejante disertación muy, muy interesante. Felicitaciones. Muy bien. En este momento invitamos a la señora rectora del Instituto a Nivel Superior, doctora Estela María Valenzuela, y también al presidente del Centro Democrático Español, Matías Trailio, a hacer entrega de unos presentes para los disertantes. Nuevamente, al presidente de la subcomisión de la colectividad española, señor Carlos Jerez, a hacer entrega de unos reconocimientos a los socios vitalicios, doctora Alicia Gaña y el contador Gerardo Cipollini. Recibe el certificado por Gerardo Cipollini, señora doctora Alicia Gaña. Para finalizar, queremos invitarlos a compartir un café que representa para nosotros, los orionitas, mucho más que una bebida. Es un símbolo de encuentro y fraternidad. San Luis Orione no preguntaba de dónde venías, ni qué traías. Solo te ofrecía un café y en ese gesto tan sencillo te daba la bienvenida, te regalaba su tiempo. Y para acompañar el café, el Centro Democrático Español se une trayendo para degustar algunos de sus postres típicos, entre ellos la torta vasca y pestiños. Damos por finalizado el encuentro y agradecemos la presencia de todos. Gracias.
licenciado Silvio Consi, buenas noches. La verdad que una exposición muy buena, muy linda, la colectividad española, el Centro Democrático Español, representados en toda esta historia que se dio a conocer. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por haber venido y hacer que este evento se pueda ver no solamente de los que vinieron acá, sino que se pueda ver a nivel más general. Bueno, ¿qué tiene de importante la historia de la colectividad española para Saspeña, licenciado? Y en realidad toda la historia regional es muy importante para los pueblos, sobre todo el nuestro, que está inmerso en una gran cantidad de colectividades. Hoy hicimos foco en la colectividad española porque el Centro Democrático Español nos ha convocado, pero aparte de eso hemos tocado los temas de nuestra fundación, el nacimiento de los primeros establecimientos, cómo la gente comenzó esto que hoy es la Presidencia Roque Saspeña. ¿Es posible llevar este tipo de charla a otras instituciones que seguramente están interesadas en compartir lo que fue la historia de la colectividad española? Y la verdad que sería espectacular que este tipo de eventos se puedan replicar en diversas instituciones con diferentes niveles educativos, no solamente a nivel terciario como acá, sino el secundario. Lo rico es que podamos compartir entre todos y como habrás observado, la gente participa y eso es más enriquecedor. Bueno, sabemos que, licenciado, que hay mucho material también escrito ya que tiene que ver con la historia de los españoles aquí en nuestra ciudad. Sí, sobre todo la señora Alicia Gaña, ella ser parte de la colectividad y con todas las historias que su padre le ha brindado, tiene una relación muy fraternal con eso. Yo he sido convocado más como especialista de historia regional. Me siento un agente externo, digamos, porque no tengo ningún tipo de relación con la colectividad española, pero me encanta ver y, por ejemplo, ver imágenes que nunca las había visto. Algunas sí, pero yo también aprendí hoy en esta charla. Licenciado, muchas gracias por los conceptos. Muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido útil para todos. El Centro Democrático Español nos queda seguramente conforme con esta charla y tanta historia, ¿no?, que tiene que ver con la colectividad y con lo que representa también el Centro Democrático Español. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Así es, estamos en la Biblioteca Papa Francisco, donde nos dio una clase magistral tanto el licenciado Silvio Consi como la doctora Alicia Gaña, donde el programa se llama Historias que Unen y va de la mano de la colectividad española, una iniciativa de Mercedes Rojas, que trabaja en ambas instituciones, e impulsó este proyecto donde participa la colectividad española del Centro Democrático Español y el Instituto Don Orione. Como bien se mencionó, es un repaso histórico de tanto de la fundación de Saspeña, donde los primeros pobladores fueron 6 españoles, hasta el día de hoy, donde contamos con esa colectividad española que hacía tanta falta y que tanto se destaca, ¿no es cierto?, tanto en las posiciones de las colectividades extranjeras como ahora en la Ferichac, tanto a nivel musical con las danzas como con las reinas, las embajadoras, las reinitas. Participamos en todos los eventos y bueno, este es un evento más donde estamos muy contentos de participar. Institucionalmente, ¿qué momento está viviendo justamente el Centro Democrático Español? ¿Qué proyectos tienen para seguir adelante? Bueno, institucionalmente siempre estamos rumbo a los 100 años, tenemos 88 años de vida. Estamos en proceso de renovar las gestiones, la comisión directiva, preparativos para lo que va a ser la temporada 25-26, que va a arrancar el 6 de diciembre, y la pileta en funcionamiento normal a partir del 20 de diciembre, que es cuando más o menos termina el ciclo lectivo educativo. Eso. ¿Conocías algunos de los temas que se trataron puntualmente del Centro Democrático Español en estos documentos que se dieron a conocer? Sí, siempre, además en la invitación decía, aparte de Silvio y Alicia, otros disertantes.
no pudo, por motivos personales, otros referentes, tanto de la historia de españoles acá en Saspeña como del Centro Democrático Español mismo. Pero todos me dijeron que hablaron con Alicia Gaña, así que hay que destacar el trabajo de investigación que hizo. Y que, como siempre, hizo un buen trabajo. Tía, como siempre, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un poquito más acá puede ser para que no... Bueno, Carlos Jerez, presidente de la subcomisión de la colectividad española. Carlos, seguramente conforme con este trabajo que se expuso hoy, una importante participación y mucha historia. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos. La verdad que sí, muy interesante esto de entender lo que es la historia de Saspeña y específicamente lo que es la historia del Centro Democrático Español y de los españoles acá en Saspeña. Obviamente que lo que se expuso hoy es parte de la realidad vivida de nuestra ciudad y bueno, ahora nosotros estamos haciendo un camino nuevo que, como se explicaba, había algún tipo de diferencia, que ahora para nosotros esas diferencias no existen, lo vemos, miramos hacia adelante y como se habrán dado cuenta tenemos una subcomisión española nueva del Centro Democrático Español y haciendo siempre el esfuerzo para hacernos visibles en la ciudad, porque se han dado cuenta que no aparecíamos en la expoferia, los españoles no había, no decía qué pasa, y bueno, y la idea era ser parte otra vez visible de la ciudad, y bueno, de a poco, con esfuerzo, lo estamos logrando. Es evidente que históricamente España dejó mucha cultura aquí en Saspeña y lo sigue dejando, Carlos, ¿no? Con su música, comida, costumbres. Sí, así es. Sabemos que la mayor cantidad de inmigrantes son españoles, lo que tenemos en nuestro país, principalmente en nuestra provincia. Y tratamos de revivir eso que nos dejaron nuestros antepasados con nuestra impronta, digamos ya, que por ejemplo tenemos la profesora de danza española en nuestro grupo que ya está aplicando algunos tipos de danzas ya más modernas, actualizándose o ayornándose a las situaciones actuales. También lo que habrán visto en nuestro patio gastronómico en la expoferia, que fuimos trayendo distintas comidas, actualizando los menús. Ahora vamos a estar en Ferichaco también, así que también nos pueden visitar ahí y van a tener también nuestro menú de comidas. ¿Te parece, Carlos, como integrante de una colectividad también que este tipo de disertaciones se puedan expandir a otras instituciones educativas, otras instituciones del medio, para seguir conociendo la historia de las colectividades, por ejemplo? Sí, uno se da cuenta que somos una ciudad y una provincia y un país muy joven, que casi no tenemos historia, en realidad estamos haciendo historia, y lo importante es que llevemos esta pequeña historia que estamos haciendo o que tuvimos, que los chicos y nosotros mismos conozcamos nuestra historia, porque en realidad una vez me dijeron, che, esa no es una casa vieja, eso es una casa histórica, no hay que tirarla abajo, y bueno, ahí me di cuenta de que en realidad no tenemos historia y no sabemos valorar lo que tenemos en la ciudad, y así hay gente que como Alicia nos puede desasnar, como quien dice, y aprender que de a poco estamos haciendo nuestra propia historia. Carlos, muchas gracias por atender. No, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, vamos a charlar con Ariana Sánchez Roja, quien es embajadora de la colectividad española. Bueno, Ariana, tuviste mucho que ver en este proyecto, por lo que nos comentaban algunos colegas, y la verdad que salió, por lo que vemos, todo un éxito. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que manejar este proyecto fue algo impresionante. Fue a raíz de una visita que tuve a la presentación de un libro de Alicia, que me dio por entender que no es solo lo que ya conocemos, sino que hay mucha historia más. Y el Centro Democrático Español, hacer algo tan grande de tantos años, causa esa cierta incertidumbre de querer conocer más y más y más. Gracias a ese libro que presentó Alicia, esa presentación, me dio esa pregunta de decir, ¿qué más hay? Entonces, gracias a ello, le pregunté a mi mamá, la cual se llama Mercedes Rojas, que trabaja acá en el Instituto Don Orione, y buscamos la forma justamente de ver cómo hacer participar a la gente que conozca un poco más de nuestra historia y de nosotros. Justamente por ellos, el Colegio Don Orione nos dio el lugar para realizar este evento, esta disertación, y conjunto a la colectividad que me apoyó en hacer esto, pudimos lograr este lindo evento, esta linda insertación donde compartimos muchísima historia,
muchísimas cosas familiares. También compartimos unos postres típicos que son en los pestiños y la torta vasca. Y la verdad que es algo que salió hermoso, primera vez que lo hacemos, primer año también como colectividad en la parte cultural del Centro Democrático Español, y hacer esto tan solo un año de la creación de la colectividad, para mí es algo impresionante, es algo maravilloso, y también todas las cosas que ya hicimos en un año. ¿Crees que es posible llevar este tipo de charlas, disertaciones a otras instituciones de nuestro medio? Sí, obvio, también podemos hacer charlas virtuales, streaming y todas esas cosas. También está bueno que otras colectividades también participen y dar hincapié a esto, a que todas las colectividades puedan contar su historia, porque es muchísima historia y muchísimas cosas que todavía nos queda por investigar, como hablé hoy con Alicia, que la verdad es un gusto que haya estado acá y tenerle que comparta sus historias, porque a ella le toca muy de cerca, porque son sus propios familiares los españoles. Uno de los 6 primeros españoles que han llegado. Me encantaría que todas las colectividades puedan realizar estos eventos y estas disertaciones y puedan contar un poco sobre su cultura, sus comidas, todo sobre ellos. Aquellos que quieran conocer el trabajo que hoy desarrollan en la colectividad española, ¿cómo pueden hacer, Ariana? ¿Dónde pueden comunicarse? Y seguramente mencionar las redes sociales. Se pueden comunicar en la cuenta de Instagram de colectividad española_sb o Demo Español, las cuales al día de hoy tenemos ballet infantil también, ballet juvenil, lo cual les presentamos en muchas ocasiones. También estuvimos hace poco en la Expoferia de Colectividades, tuvimos nuestro stand y tenemos también las elecciones de reinas, los cuales son todos los años. A mí me tocó ser reina en el año 2024 y ahora soy actual embajadora. Y nuestras reinas, nuestras representantes, primeras princesas, son chicas muy responsables, son magníficas, que llevan la cultura de un lado a otro, y son cosas que al día de hoy uno quiere que siga en pie en la juventud y que no quede atrás. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.